La filosofía política de Thomas Hobbes, en el siglo XVII, se desarrolla principalmente en su obra Leviatán, donde intenta responder a un problema central: cómo garantizar el orden y evitar el conflicto en la sociedad humana. Hobbes parte de una visión pesimista de la naturaleza humana. En lo que denomina el estado de naturaleza, una situación hipotética sin leyes ni autoridad, los seres humanos son esencialmente iguales en capacidades y vulnerabilidad, lo que genera desconfianza y competencia. Cada individuo busca su propia supervivencia y satisfacción, lo que conduce a una situación de conflicto permanente. Hobbes describe este estado como una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para salir de esta situación caótica, los individuos recurren a la razón y establecen un pacto o contrato social. Mediante este acuerdo, cada persona renuncia a parte de su libertad natural y transfiere su poder a una autoridad común. Este acto no es un contrato entre gobernante y gobernados, sino entre los propios individuos que deciden someterse a un poder soberano para garantizar la paz y la seguridad. De este modo, el resultado de este contrato es la creación del Estado, al que Hobbes simboliza como el Leviatán, una entidad artificial con poder absoluto. Este soberano, que puede ser una persona o una asamblea, tiene la autoridad para imponer leyes, administrar justicia y mantener el orden. Para Hobbes, la autoridad del soberano debe ser prácticamente ilimitada, ya que cualquier división del poder o debilitamiento de su autoridad podría llevar nuevamente al caos del estado de naturaleza. La legitimidad del poder político, según Hobbes, no proviene de un derecho divino ni de la tradición, sino del consentimiento racional de los individuos que buscan seguridad. Sin embargo, una vez establecido el soberano, los ciudadanos no tienen derecho a rebelarse, salvo en casos extremos donde su propia vida esté directamente amenazada. En resumen, la filosofía política de Thomas Hobbes, de este pensador del siglo XVII inglés, defiende un modelo de autoridad fuerte como condición necesaria para la paz social. Su pensamiento marca un hito en la teoría moderna del Estado al fundamentar el poder político en un contrato social y en una concepción realista y profundamente cautelosa de la naturaleza humana.